Buenos días a todas y todos. Para llevar a cabo nuestra actividad les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, por favor indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad será grabada. En caso de que tengan algún inconveniente en aparecer en ella, por favor si nos lo hacen saber para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña, esto con el fin de tomar su asistencia. Las preguntas las podrán hacer durante la presentación. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo, ¿cómo registro mi domicilio fiscal ante el SAT? En esta actividad nos acompaña el contador Aurelio Salas Márquez, egresado de la licenciatura de Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional, socio del despacho Salas Márquez y Chamo, perito independiente en materia contable de asuntos judiciales, locales y federales. Contador, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues siempre es un placer estar con ustedes. Es una actividad pues muy loable lo que realizan las instituciones de asistencia privada y pues encantado de estar con ustedes en la charla del día de hoy. Vamos a manejar un tema que está relacionado con la importancia que tiene el domicilio fiscal. Les voy a compartir la presentación, si me permiten, y ya tengo los privilegios de poderles compartir este material. Ya, contador, ya tiene autorización. Ya, ya lo ven, ahí ven el material. Ya se está proyectando, gracias. A ver si, ok. Bueno, pues, ¿cómo registrar mi domicilio fiscal ante el SAT? Vamos a hacer una pequeña introducción, un preámbulo en relación a la importancia que tiene el domicilio fiscal. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a un congreso a Guadalajara y de platicar con el administrador de recaudación de Zapopan. Y me comentaba que dentro de los principales delitos o infracciones por defraudación fiscal, que el 70% que tenían ahí en el municipio era precisamente el no estar localizados los contribuyentes o no haber hecho su cambio de domicilio. Entonces, prácticamente todas las consecuencias que tiene el no tener el domicilio correcto, pues tienen unas que vamos a ver en la charla de este día. Pues unas consecuencias desde multas, que se cometa el delito de defraudación fiscal por no haberse localizado al contribuyente, y dentro de los novedosos es precisamente que los certificados de sello digital pues queden sin efecto, ¿no? Que la autoridad cancele los sellos digitales por no tener o no habernos localizado en nuestro domicilio fiscal. Sin duda, la importancia que tiene el domicilio fiscal pues es trascendental, ¿no? Vamos a ver qué se considera domicilio fiscal conforme al Código Civil Federal. Tenemos el domicilio de las personas físicas, ¿sí? Entonces, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, ¿no? A falta de será el lugar principal donde desarrollan sus negocios, y si no se encuentra, el lugar donde residan simplemente, ¿no? La residencia fiscal tiene para efectos fiscales pues una serie de definiciones. Entonces tenemos que en su defecto el lugar en donde se encuentre. Entonces tenemos 4 situaciones que prevé el Código Civil donde habitualmente
reside, donde está el lugar del centro principal de sus negocios, el lugar donde residan o donde te encuentren. Entonces viene un orden de prelación. La prelación, lo primero es donde resides habitualmente. Puede ser que tengas dos residencias, ¿no? Entonces, a falta de que tengas 2 domicilios, pues donde desarrolles la principal actividad de tus negocios o donde residas y ya por último, pues donde te encuentre, ¿no? Ese va a ser tu domicilio de acuerdo al Código Civil Federal. Bueno. Sin embargo, la residencia fiscal, como lo tenemos conceptualizado de acuerdo al Código Civil, y esto aplica casi a nivel internacional, que se presume que una persona reside en un lugar cuando permanece en él por un periodo de más de 6 meses, ¿sí? Si ustedes son observadores o platican con muchos extranjeros, prácticamente México pues viene siendo un paraíso fiscal. Y el comentario viene en relación a esto, ¿no? A México les gusta, pues por muchas razones tenemos un país con una riqueza geográfica por sus zonas, una riqueza gastronómica también, una riqueza por sus lugares, pero también la tercera riqueza que tenemos es que, y lo digo, que somos un paraíso fiscal, porque en México no hay impuestos por las herencias, ¿sí? Como en otros países. Entonces, sí, a México, pues sí, a los extranjeros les gusta mucho el guacamole, el chile, los frijoles y todo, pero más bien no les gusta tampoco pagar impuestos. Y a veces buscan, pues, tener esa facilidad de tener esa residencia porque, pues, no hay el pago de impuestos, ¿no? Y si ustedes han escuchado con algunos platicando con extranjeros que tienen que regresar a su país por la cuestión de la residencia fiscal, pues a los gobiernos les interesa la globalidad, la riqueza, de manera, no importa dónde vivas, ¿no? Por eso es que se considera mucho el concepto de residencia fiscal a nivel internacional. Para efectos de nuestro código fiscal, ¿sí? El Código Civil nos dice que sean 6 meses. Nuestro Código Civil, Código Fiscal, tiene un concepto de residencia que ha cambiado en el tiempo, ¿no? Entonces, se considera que una persona residente en territorio nacional, cuando en él tenga su casa habitación y se encuentra en su centro de intereses vitales en territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que puede, los impuestos atienden primero al concepto de nacionalidad. Si ustedes revisan la Constitución, el artículo 31 dice que todos los mexicanos, es decir, que todos, no importa ricos, pobres o quien sean, están obligados a contribuir al gasto público. Los impuestos en ese momento atienden a la nacionalidad. Quiere decir que si eres mexicano, tienes que pagar tus impuestos. ¿Sí? Ya sea por naturalización, o por nacimiento, tienes que pagar los impuestos. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es atendiendo a tus intereses vitales, ¿sí? Pues yo vivo aquí, ¿sí? A lo mejor mis ingresos los percibo en el extranjero, pero mi centro de intereses vitales, donde vivo, donde resido, ¿sí? Donde tengo mi domicilio, donde tengo mi casa habitación, pues es aquí. Entonces atiende a mis intereses vitales. De ahí nace el concepto de residencia fiscal y de domicilio fiscal, ¿no? Entonces, mi domicilio fiscal, como lo vimos en el código, es donde, para efectos fiscales y atendiendo al código,
atendiendo a a mi centro de intereses vitales. Centro de intereses vitales, pues, donde vivo, donde tengo mi casa habitación, o inclusive donde tengo mi fuente de riqueza, ¿no? Atendiendo a mi fuente de riqueza. Bueno, entonces, tiene mucho que ver también atender qué nos dice nuestro código civil, porque si bien es cierto, yo puedo tener tener una casa habitación aquí en México, una casa habitación en el extranjero, y los dos, pero mi centro de intereses vitales, si yo permanezco más de 6 meses, se considera que habitualmente ya tengo un lugar donde me pueda encontrar la autoridad, ¿sí? Bueno, entonces sí es muy importante este concepto de residencia fiscal para efectos fiscales. Bueno. Ahora, ¿qué me dice precisamente el código civil de lo que es mi domicilio legal? Fíjense, para efectos de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia, ¿sí? O sea, quiere decir que es en donde desarrolla el ejercicio de todos sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Quiere decir que el domicilio que yo señale es, aunque no esté yo ahí presente, lo voy a considerar, para efectos de un domicilio lugar, el que la ley, o lo que yo manifieste ante la ley. Este es mi domicilio, esta es mi residencia, ¿sí? Conforme al Código Civil, ¿sí? Según el domicilio fiscal, conforme al Código Civil, vamos a analizar varias situaciones. El de los menores, el del menor de edad que no está emancipado, es la persona quien tiene a cargo la patria potestad, es decir, el domicilio de los menores está el mismo que tenga el tutor o el que esté a cargo de la patria potestad del sujeto, ¿no? Que es el que está bajo bajo la patria potestad, o el que esté incapacitado, pues va a ser el del tutor. El de los cónyuges, ¿sí? En el caso del domicilio de los cónyuges, en el cual vivan, ¿sí? Sin perjuicio de que puedan tener el derecho de que cada cónyuge pueda señalar un domicilio distinto, ¿sí? Entonces, si hay una sociedad conyugal, pues va a ser en el donde vivan los cónyuges, o si es una separación de bienes, igual, en el lugar donde viven. A falta de esto, si alguno de ellos decide señalar un domicilio distinto, ¿sí? También lo puede llevar a cabo, ¿no? El de los militares, cuando están en servicio activo, pues el lugar al que hayan sido designados, o al que hayan estado destinados para su servicio activo. El de los servidores públicos va a ser el lugar donde desempeñan su servicio, ¿no? Sus funciones por más de 6 meses. Igual el de los funcionarios o diplomáticos, el lugar donde hayan estado en el último estado, en el territorio, ¿no? Salvo que haya alguna disposición expresa por alguna ley de algún tratado, o que el mismo estado con el que se tiene una relación diplomática les diga, bueno, pues tu domicilio va a ser el de la embajada, o el que se señale, ¿no? ¿Sí? Bueno, también entendemos que por algunos intercambios que existen, o por cierta reciprocidad de algunas personas que deciden trabajar de alguna manera temporal porque están bajo una comisión, o por alguna situación de un organismo internacional, será el que el mismo Estado les haya designado, ¿sí? O el que hubieran tenido antes de dicha designación, salvo que haya algún pacto en contrario o respecto a ciertas obligaciones. Pero en esa situación es el que el Estado les haya designado, ¿no? Bueno, también tenemos de los sentenciados cuando están privados de su libertad, ¿sí?
Ustedes saben que en el caso de los sentenciados a una, o sea, los presos, los que están privados de su libertad, aquí hay una situación. Hay una pérdida de derechos de los sentenciados, ¿no? De los presos, tiene una privación de ciertos derechos, ¿sí? Aunque gozan de también, no todos sus derechos humanos se extinguen, ¿no? Algunos en relación a algunas situaciones, pero el último domicilio que ellos hayan tenido es el que van a conservar, ¿no? El último que hayan tenido es el que van a conservar, ¿no? Pues oye, tu domicilio fiscal, pues es Santa Marta, Catitla, ¿no? O no, es el que hayan, ese lugar donde ese sería su domicilio legal para efectos legales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando dos personas tienen dos o más domicilios, ¿no? Pues se va a considerar como domiciliado el lugar en que se resida o, como lo habíamos comentado, de acuerdo al Código Civil, el que haya tenido durante los últimos 6 meses donde resida. En el caso de cuando hay sucursales o el domicilio de las, para efecto de sus cumplimientos de sus obligaciones, de manera análoga, vamos a considerar como domicilio, si alguna sucursal tiene que llevar a cabo determinadas obligaciones fiscales por esa sucursal, ese va a ser el domicilio de la sucursal, ¿no? Para el cumplimiento respecto de las obligaciones contraídas por la sucursal, más no por toda la casa matriz, ¿no? Porque la casa matriz va a tener un domicilio legal, sin en cambio podrán tener domicilios indistintos para el cumplimiento de las obligaciones por cada sucursal que tenga, ¿no? Así es como nos lo maneja nuestro Código Civil, ¿no? Pues si quieren pueden hacer alguna pregunta o en el momento o no dejarlas para el final, para que quieren la podamos ir abordando. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o colocar la pregunta en el chat, por favor. Me No parece que no hay tenemos dudas, alguna. contador. Bueno, en el caso de las, vamos a hablar ahorita porque pues, estamos platicando con la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. En el caso de aquellas obligaciones que tenga una institución, que tenga la administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de esta circunscripción, se consideran domiciliadas en este lugar, ¿no? O sea, vamos a pensar que yo tengo mi domicilio fiscal, pero de alguna forma ejecuto actos jurídicos fuera de esta jurisdicción, pues mi domicilio legal va a ser en este mismo lugar, ¿no? Aunque yo realice otros actos jurídicos, ¿no? No así en el caso en que tenga sucursales, ¿sí? Mi domicilio legal pues va a ser el que tenga yo en el distrito. Si realizo operaciones o actos jurídicos fuera de él, pero en el caso de las sucursales que tengan que cumplir obligaciones fiscales, pues su domicilio será respecto de esa sucursal. Vamos a pensar en impuestos locales, ¿no? Generalmente, impuesto predial, impuesto para esos efectos, pues será el que tenga las obligaciones contraídas por la sucursal. ¿Sí? No sé si esta parte quede clara. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Bueno,
Y pues generalmente, no sé, le hemos dado mucha importancia al domicilio fiscal desde el punto de vista, de acuerdo al código, este, el domicilio fiscal es para efecto de las personas morales donde se encuentra la administración principal del negocio, ¿sí? Y de las personas físicas donde se sitúa el principal asiento también del negocio, pero tiene que atender mucho al concepto de la residencia fiscal, ¿sí? Donde se desarrollan los intereses vitales. Bueno, ¿qué hacemos para presentar o cuando nos inscribimos por primera vez para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales? ¿Cuándo presentamos o cuál sería el primer acto que tendríamos para registrar nuestro domicilio fiscal? ¿Sí? El mismo código nos habla de este proceso de inscripción cuando por primera vez realizamos un acto, ya sea un acto civil o un acto mercantil que pueda tener repercusiones fiscales. El código me dice que cuando se presenta el primer acto, que sería de los hechos que estoy obligado, es cuando dentro del mes siguiente en que tenga la obligación de presentar declaraciones de impuestos. Es decir, si yo en el mes de junio empecé a hacer actividades, ¿sí? Hoy es muy difícil si no contamos con un RFC, si no tenemos nuestros sellos digitales para poder facturar. Entonces, dentro del mes siguiente en el que tenga yo la obligación de presentar declaraciones periódicas, ya sean propias, informativas, o porque retuve el impuesto a terceros, o cuando tengo ya la obligación de expedir comprobantes fiscales, en ese momento, yo ya tendría que hacer mi registro federal de contribuyentes y señalar mi domicilio fiscal. Para esto tengo un plazo de 30 días o de un mes cuando se realizan estos primeros actos, ¿no? O estos hechos por los que ya estoy obligado a pagar impuestos. ¿Cuáles son los fundamentos legales? Pues el Código Fiscal en el artículo 5 y 27, el reglamento del Código Fiscal en sus artículos 22 y 26, la resolución miscelánea en las reglas que se indican y el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí están la obligación de la inscripción y de señalar mis domicilios legales para efectos fiscales o para otros efectos legales o jurídicos. ¿Cuál sería mi proceso de inscripción? Si yo entro a la plataforma del SAT, yo voy a entrar a la sección de trámites y hay una barra donde voy a elegir la opción del RFC, ¿sí? Puedo hacerlo de manera, bueno, ahorita con la pandemia, pues muchos trámites se están haciendo de manera remota, pero sí puedo hacer una preinscripción. Solamente en el caso de las personas físicas sí me puedo hacer una preinscripción, y ahí en la opción de personas físicas voy a llenar los campos de inscripción, donde me va a pedir el nombre, el CUR, mi domicilio, todos los datos y cuál va a ser mi actividad para que el SAT ya me ponga en un cajón, ¿sí? En un cajón de cuáles van a ser mis obligaciones fiscales. Y ya, si quiero hacer un trámite conclusivo, que ellos le llaman trámite conclusivo, donde pueda yo ya obtener
ya mi firma electrónica. Hoy en día con la pandemia y con todo este tipo, los trámites conclusivos se eliminaron. Ahora tenemos un gran problema ahorita con las citas porque no hay citas para determinados trámites, ¿no? Pero hay que acudir con toda la documentación y cuando es el trámite por primera vez, cuando es de inscripción, no es necesario la cita. Si cuando ya es un trámite para modificación de obligaciones, alguna pues sí tendría uno que acudir con la cita, ¿no? Entonces, acude uno con la documentación, la entrega a la autoridad que le va a hacer su trámite conclusivo. Bueno, esto es para el caso de las personas, para el caso de las personas físicas. En el caso de las personas morales o de las instituciones de asistencia privada, el proceso de inscripción se tiene que hacer forzosamente de manera presencial. Algunos notarios lo hacían a través del portal, pero ya la inscripción del RFC por medio de los notables, ya muchos dejaron de hacerlo porque tenían fallas con el sistema, incurrían en ciertas responsabilidades y muchos notarios decidieron ya no hacer el trámite conclusivo y entregarlo a su cliente o al contribuyente para que él acudiera con el protocolo, con la escritura, con el instrumento notarial para hacer su inscripción y ahí hacer el trámite conclusivo. En la inscripción de las personas morales, ¿cómo se llama? Cuando es por primera vez la inscripción de una persona moral, ya sea del título 2 o del título 3, que es en el caso de las personas morales no contribuyentes, el trámite es presencial y es un trámite conclusivo, porque la inscripción, obtención de firma electrónica, dar de alta al buzón y es de manera presencial, ¿sí? Cuando es inscripción no es necesaria la cita para la inscripción de la persona moral, porque es un trámite único y ahorita pues no hay citas, anteriormente sí, pero en el caso de inscripción el trámite es conclusivo, ¿no? Bueno. Otro aspecto que es muy importante porque ahora tenemos aquellas empresas denominadas EDOS, que son aquellas, y los CEFOS, ¿sí? Que están dentro del artículo 69, aquellas empresas que se dedican a llevar a cabo la facturación de operaciones simuladas. Entonces, a raíz de esto, es muy importante cuando nosotros tengamos una relación de negocios con alguna institución o con alguna persona física o moral, que nos cercioremos del domicilio fiscal y de que estén registradas. La autoridad se dio cuenta de que el universo que hay de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, donde no hay materialidad, donde no hay razón de negocios, pero de las famosas empresas factureras, ¿sí? Entonces, dentro de las obligaciones de cerciorarnos del domicilio fiscal que esté registrado ante el SAT, lo podemos hacer, ¿sí? De acuerdo al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, nos habla de las promociones, ¿sí? Toda promoción que queramos la podemos llevar a cabo a través de las formalidades de los escritos. Sin embargo, muchas de las promociones, de acuerdo al 18, ya se pueden hacer a través de
de manera remota a través mediante la firma o documentos electrónicos, ¿no? Bueno. Entonces, por medio de estos avisos, podemos cerciorarnos de la verificación del domicilio fiscal. Sobre todo, imagínense que la autoridad hace verificaciones de domicilio fiscal, pues cuando tiene que hacer una devolución de impuestos, cuando hay una presunción de que la empresa pudiera ser de las famosas empresas, fíjense, EDOs, empresas que emiten de operaciones simuladas, ¿no? Que son las que emiten comprobantes de operaciones simuladas. Entonces, si el SAT, la autoridad, tiene una presunción de que nuestra empresa pudiera estar dentro de las del artículo 69, ¿sí? Unas son las del 69 y otras son del 69. Pudiera ser una verificación, ¿sí? Nosotros podemos verificar de nuestro domicilio fiscal. Y fíjense, hay un proceso de verificación. La siguiente, les estoy mostrando aquí una captura de pantalla del SAT, donde podemos hacer la solicitud de verificación de tu domicilio fiscal, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, estamos solicitando una devolución del IVA, por ponerles un ejemplo. Porque no, y ha pasado que a veces, hasta que no vayan a hacer la verificación del domicilio, viene la devolución, ¿no? En los trámites iniciales. Bueno, nosotros podemos promover de que haya una verificación del domicilio o hacer Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a personas, a nuestro buzón tributario, y donde dice solicita la verificación de tu domicilio. Personas físicas o morales que requieran estar como localizados, ¿sí? Porque es muy importante que se haga, en el caso que la autoridad presuma que no estamos como localizados. Pues las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Primero, si estamos solicitando la devolución, ¿sí? Pues no nos la van a regresar. Y segundo, que la autoridad vaya a tu domicilio y no te encuentre, pues vamos a ver las consecuencias que tiene. Son consecuencias, pues, de multas, de la cancelación de los sellos digitales y peor aún que te digan que estás en un delito de defraudación fiscal. ¿Sí? Entonces, permítame. Peor aún que estemos en esos supuestos. ¿Sí? La siguiente lámina, una vez que nosotros ya podemos hacer el proceso donde dice iniciar, entramos a personas, al buzón tributario, solicitud de la verificación de domicilio fiscal, ¿sí? En otros trámites y servicios, nos vamos a solicitar la verificación de su domicilio fiscal. Y le damos iniciar y nos va a arrojar la siguiente pantalla, ¿sí? Entramos con nuestro RFC y nuestra contraseña. Nos vamos a la selección de los servicios por Internet, el menú de servicios o solicitudes, selección del siguiente, la opción de solicitud, que es el trámite de verificación de domicilio, ¿sí? Esto es lo que le llamamos una ficha de trámite, ¿no? Llenamos ya los campos del formulario electrónico, el RFC, que sin embargo, cuando nosotros ya estamos entrando a buzón, ya el SAT ya nos identificó. Pero dentro de las formalidades, pues siempre está, aunque ya nos identificó porque entramos con la firma electrónica, al momento de llenar el formulario, pues te dice dónde quieres que se haga la verificación. Esto señala tu domicilio, ¿no? Es para promover, ¿no?
y en ese momento ya estamos enviando nuestro aviso, confirmamos, enviamos y generamos nuestro acuse de recepción. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que esperar es que el visitador vaya a notificarnos de que sí estamos localizados, ¿no? Esto, cuando surgió la cancelación de muchos sellos digitales, pues la autoridad tenía un periodo de, teníamos hasta 40 días para que nos diera una resolución sobre los sellos, ¿no? Y generalmente mucho fue por no localización del domicilio. Entonces, no te localizaba, te cancelaba el sello digital. Entonces, a través del proceso de verificación era alentarlo. Sí, autoridad, estoy en mi domicilio, no sé por qué no me encontraste. ¿Sí? ¿Y qué es lo que argumentaban en ese momento? Lo que argumentaban era porque no habían encontrado al representante legal. Pero fíjense, de no encontrar al representante legal, no es lo mismo que no te haya localizado. Sí te localicé, no te notifiqué porque la diligencia quería hacerla con él. Entonces, aquí había un exceso por parte de la autoridad, ¿sí? El por no encontrar al representante legal decía que no te había localizado, que es cosa distinta, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que en el SAL, a través de buzón tributario, podemos hacer el trámite de verificación. Nuevamente lo señalamos, personas, buzón tributario, nos vamos a la opción de otros trámites y servicios, solicitar la verificación de tu domicilio fiscal. ¿Ya? Le damos iniciamos y con el proceso que tienen aquí descrito, ¿no? Bueno, este material, pues ustedes lo tienen o se los comparten, ¿no? Bueno. Creo que no es necesario anexar comprobante de domicilio para la verificación, pero si se puede anexar algún comprobante, también lo pueden llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué les comento lo siguiente? Porque si llega el verificador y te dice, oye, tu domicilio fiscal, sí, aquí es, a ver, enséñame un comprobante de que aquí estás domiciliado. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en mi domicilio fiscal, a veces, generalmente les comento lo siguiente, porque muchas instituciones, pues tienen su domicilio en comodato o el domicilio en su casa o algunas pequeñas instituciones y no cuentan con un comprobante que esté a nombre porque el teléfono está a nombre de otra persona o no sé, y no cuentan con el comprobante fiscal. Para esos efectos, el SAT, dentro de los comprobantes que se pueden mostrar para justificar o un documento como evidencia de que ahí es el domicilio, pues puede ser el mismo estado de cuenta de la institución, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Te van a decir, oye, aquí estás domiciliado, pero este es el domicilio de otra persona moral, ¿sí? Entonces puede argumentar de que son empresas que no tienen una materialidad, o sea, porque no cuentan con una infraestructura, inclusive, ¿no? Ha habido de alguna forma, cierto discriminación o maltrato en los últimos años precisamente con las donatarias, ¿no? No sé si alguien tenga alguna experiencia o algún problema en relación al tema del domicilio fiscal o que quiera plantearlo en este momento y ver si podemos tener alguna solución. No tenemos
¿Alguna preguntas? En el chat no tenemos ninguna duda, contador. No sé si alguien quiere activar su micrófono. Miren, por ejemplo, aquí, la regla 2, 5 y 6 de la resolución miscelánea que nos señala el reglamento en cuanto a la presentación de avisos, esta regla es bien importante que la conozcamos porque hay una relación de trámites, ¿sí? Tenemos varias fracciones donde nos dice cuál es la ficha de trámite. Cuando nosotros entramos a través de buzón tributario, ya sabemos que el medio de comunicación con la autoridad va a ser el buzón tributario. Bueno, y esta regla es bien importante que ustedes la conozcan. Es la regla 2516. En esta regla van a encontrar ustedes todas las fichas de trámite de lo que pueden hacer a través del portal, ¿sí? Por ejemplo, pueden hacer un cambio de domicilio, ¿sí? A través de la ficha de trámite, que es la 77. Ustedes entran, trámites, y les va a desglosar todos los trámites que tienen, ¿sí? Cuando ustedes hagan su promoción, van a señalar ahí que es cambio de domicilio, ¿sí? Como es muy importante lo que les voy a comentar, porque algunos trámites, aunque se hacen por internet, deben de cubrir las formalidades del artículo 17. Dentro de las formalidades, si ustedes van a hacer una promoción, señalen el nombre, el domicilio, ¿sí? El objeto del cual es la promoción, aunque sea, ya ven que tienen que llenar un cuadrito ahí, el nombre aunque ustedes pueden decir, ¿para qué lo anoto? Pues si ya me firmé, ya la autoridad sabe quién soy, todo. Bueno, ¿por qué? Porque el mismo 29 me dice que debe ser en términos del artículo 17. Y el artículo 17 me dice que toda promoción debe ir en el sentido en las formalidades del 17 y la del 17 me dice que debo de señalar mi domicilio, mi nombre, mi RFC, mi representación, ¿sí? Entonces, estos documentos, pues, en donde dice anexar documentos, los anexo en un zip, los comprimo, ¿sí? Comprimo mi comprobante de domicilio. En el caso de que, para que no me aleguen que no anexé los poderes, anexo el poder, ¿sí? Y se manda el documento, ¿no? Entonces, para efectos de cambio de domicilio tenemos la ficha de trámite 77 que nos lo señala la fracción cuarta. En el caso de apertura de establecimientos general o una bodega, una sucursal o algo, nos vamos a ir con la ficha de trámite 70. Fíjense, podemos dar un aviso de apertura de establecimiento a través del buzón tributario con la ficha de trámite 70, ¿sí? O con la ficha de trámite 77 podemos hacer el cierre del establecimiento. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, desde luego yo les sugiero que siempre señalen en su escrito, bueno, donde tienen que describir todos los pormenores del domicilio, quién lo representa, el apoderado, y ya su trámite o lo que están pidiendo, ¿sí? Aquí, de acuerdo a la Constitución, lo consideramos como el artículo 5º, que es nuestro derecho de petición. El canal de comunicación, nuevamente les digo que es a través del buzón tributario, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta o duda? Bueno, cambio de domicilio. Bueno, el artículo 27, ya vimos la parte
ahora sí, la parte operativa, ¿cómo lo tenemos que llevar a cabo? Vamos a ver la parte legal, qué es lo que me fundamenta cuando yo debo de presentar mi cambio de domicilio, porque tengo un plazo. Y acuérdense que muchas de los trámites surten efectos precisamente la obligación en los términos que señala la propia ley. ¿Sí? Fíjense, para los efectos de la fracción 2 y 3 del apartado B del presente artículo, que nos habla del el artículo 27 del cambio de domicilio, en el caso de las personas físicas y morales, vamos a tener un plazo que va a computarse dentro de los 10 días siguientes en que surja el cambio. Es decir, si yo hoy día 16 de julio me cambio de domicilio, ¿sí? Entonces voy a tener un plazo de días hábiles de 10 días siguientes. Acuérdense que cuando la ley señala días, pero no establece si son días naturales o son días de calendario, se van a considerar como hábiles. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar en el caso que el contribuyente no sea localizado? ¿Sí? Vamos a pensar que hacemos un cambio de domicilio, porque esto también a veces se da, y la institución, la persona física o moral, está sujeta a un proceso de una visita domiciliaria. Entonces, al momento que vaya la autoridad a hacer el proceso de verificación y no lo encuentre, ¿sí? El cambio de domicilio no va a surtir efectos, ¿sí? O sea, la sola presentación del aviso no surte efectos hasta el momento en que se haga la verificación de domicilio, ¿sí? En muchas ocasiones la autoridad no verifica el domicilio, ¿sí? Simplemente lo da como un acto consentido, como una afirmativa ficta, ¿sí? Solamente cuando el contribuyente está en un proceso de una visita domiciliaria es cuando se puede presentar esta situación. Tengo una visita domiciliaria, presento mi cambio de domicilio, la autoridad va a verificar si efectivamente me encuentro en ese domicilio. Y si no me encuentra, o si no, o dice la autoridad que no me encontró, que a veces el notificador pues, le dio flojera y dijo, no, pues digo que no estaba. O tocó el timbre equivocado, o finalmente señala que no está localizado. Ese simple aviso no va a tener efectos, ¿sí? Bueno. Y aquí también tenemos otra, captura de pantalla del proceso de cambio de domicilio por internet, ¿sí? Entonces, es muy sencillo presentar el cambio de domicilio por internet. Nada más necesitamos la clave del Registro Federal de Contribuyentes, la contraseña y la firma electrónica en su caso. Entonces, igual ingresamos al portal de internet del SAT, a la sección de trámites, ¿sí? RFC, actualización, cambio de domicilio, ¿sí? También habíamos señalado, si ustedes se acuerdan, que la ficha de trámite es la 77, ¿sí? Nos autenticamos, nos vamos a proporcionar los datos del representante legal, si cuenta con... permítanme porque no me vaya un segundito.
una pequeña falla técnica, se desconectó el cable, bueno, ya. Nos vamos a proporcionar los datos y los movimientos que vamos a hacer, ¿sí? Registramos ya nuestro domicilio, le damos continuar, ¿sí? Nos va a aparecer una información que es preliminar, si nos dice si es correcta, ya confirmamos, ¿sí? Firmamos. Adicionalmente, dentro dice adjuntar archivos, adjuntamos un archivo, ¿sí? Lo tenemos que comprimir en archivo zip, ¿sí? Y yo les sugiero que si ese documento está grabado en imagen, mejor guárdenlo en un PDF, ¿sí? Porque a veces las imágenes son muy pesadas o dependiendo cómo lo escanearon, a veces no es posible leer en algunos casos. Entonces, compriman su archivo en zip y bueno, antes de eso que lo guarden en PDF, lo comprimen en zip y ya lo pueden mandar, ¿no? Ya se van al paso 6 donde actualizan una vez que ya lo envían, van a obtener su acuse de actualización, ¿sí? Hacen la verificación, se pueden entrar una vez que ya hayan concluido el trámite, entran a solicitar una constancia de situación fiscal donde ya les va a aparecer ya el nuevo domicilio, ¿no? Eso es con el objeto de que ustedes verifiquen que efectivamente el trámite quedó concluido, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos a ver qué requisitos debe cumplir un domicilio fiscal. Bueno, fíjense el alcance que tiene el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es la figura más trascendental en la relación que tiene el fisco con el contribuyente. ¿Por qué? Pues es el lugar donde la autoridad lo va a encontrar, donde le puede notificar, ¿sí? De todos los actos o las resoluciones administrativas que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver el alcance que tiene también el buzón tributario, ¿no? Pero la parte principal, más aún, es el lugar donde la autoridad va a corroborar que te encuentra, ¿sí? Se va a cerciorar si efectivamente estás desarrollando determinada actividad. Fíjense ahora el alcance con la reforma de la subcontratación del objeto social. Vamos a pensar, fíjense el alcance y esta reforma que tuvo el outsourcing, ustedes ya, algunos tuvieron a lo mejor la oportunidad de asistir a una plática con el licenciado Payán respecto a la subcontratación. En cuanto al objeto social, vamos a pensar que dentro de me gustaría, si alguno de ustedes que nos quisiera comentar cuáles son las actividades para que participemos un poquito en relación a cuáles son, alguno de ustedes que nos comparta cuál es la actividad que tiene y la importancia que tiene el objeto social, ¿sí? Sobre todo en las instituciones de asistencia privada, ¿no? Ya vimos que si hacen una actividad distinta que no esté dentro de sus estatutos, se pueden ir hasta incluso a título 2, y dejar de ser personas morales no contribuyentes. Imagínense que llega la autoridad a su domicilio fiscal y no únicamente es con el afán de verificar que los encuentre, sino le dicen, pues quiero verificar si efectivamente estás desarrollando esta actividad, ¿sí? Y que hagan
actividades distintas a las que tienen señaladas dentro de sus estatutos. ¿Sí? El alcance puede tener, primero, pueden incurrir en varios delitos, ¿no? Primero en que les digan, oye, tú estás prestando servicios que no están dentro de tu objeto social. Llega y verifica que estás haciendo otra cosa. O por un intercambio de información, vamos a pensar, de terceros, de los famosos empresas factureras, vamos a ponernos en el plan del diablo, que dicen, oiga, pues yo tengo información de terceros de que ustedes les prestaron ciertos servicios o les vendieron determinada maquinaria. Vengo y pues realmente ustedes sí están localizados y eso, pero pues no se dedican a esto y facturan determinadas actividades que no están, que están de su objeto social, pero pues que no hay materialidad ni sustancia económica, ¿no? Ese puede ser otro de los alcances, ¿no? Y pues lo que decíamos, que es de acuerdo a la verificación ocular que haga la autoridad presume todo, ¿sí? La autoridad puede presumir lo que quiere y la carga de la prueba la tenemos nosotros porque pues, tenemos que demostrar que es así o que no es así la situación, ¿no? Entonces, derivado de que sí efectivamente ese domicilio está en el lugar que manifestaste. ¿Sí? Bueno. El título que le puse aquí a esta parte, los requisitos que debe cumplir un domicilio fiscal, prácticamente no los encontramos como tal en las leyes o en el código, sino que tenemos ciertos eventos, o sea, ciertas situaciones. Por ejemplo, la contabilidad. ¿La contabilidad dónde debe de estar? El artículo 28 nos dice que los registros y los asientos contables se deben de llevar en medios electrónicos o manuales. Bueno, prácticamente ya la contabilidad manual ya no existe, ¿no? De acuerdo con lo que establece el reglamento del código, ¿sí? Entonces, el reglamento del código nos dice que la contabilidad se tiene que llevar en el domicilio fiscal. Fíjese. Entonces, pues ya uno de los requisitos que debe de cumplir el domicilio, pues es que haya contabilidad que se lleve en el mismo domicilio. Bueno, otro de los aspectos es las mercancías, ¿sí? En el caso que la autoridad, de acuerdo al artículo 53, ejerza facultades de comprobación, ¿sí? Y que tengan que ver con la verificación de las mercancías de las que están manifestadas. Bueno, no sé si algunos de ustedes hayan tenido problemas, ahorita inclusive salió la carta de porte por el traslado de mercancía. Bueno, en los últimos años, pues, hemos tenido un deterioro prácticamente del tejido social, la delincuencia, el robo de mercancías, ¿sí? Hoy en día, pues en México, el gran traslado de bienes se lleva a través de las carreteras. Entonces, hay mucho robo en las carreteras, ¿no? Y por eso inclusive fue la carta de porte. Pero fíjense la importancia que tiene el artículo 53. La autoridad puede hacer una verificación de las mercancías, ¿sí? Que puede ser en el mismo domicilio fiscal, ¿sí? O puede ser en traslado. Por ahí hay algunas tesis y algunas cosas que mencionan que
hay una extensión de tu domicilio, inclusive en tu automóvil, ¿no? Porque se extiende parte de esa situación. Bueno, entonces, tenemos la parte de la contabilidad, de la verificación de las mercancías, de acuerdo al 53. Otro aspecto es el artículo 45, ¿sí? El artículo 45 del código nos dice que estamos obligados o a brindarle las facilidades en el caso que se haga una visita domiciliaria. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que permitir la inspección y al lugar de acceso a los visitadores, ¿sí? Y poner a su disposición por la contabilidad, los registros, todos los documentos, como son contratos de arrendamiento, los contratos de prestación de servicios, los de préstamo, ¿sí? Entonces, la trascendencia que tiene el domicilio fiscal no es que tengas que satisfacer ciertos requisitos, ¿no? Sino que tienes que verlo de manera sistémica, de manera, todas las implicaciones que tiene un domicilio fiscal con la contabilidad, con el transporte de mercancía, con los contratos, con la emisión de los comprobantes fiscales, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener? Yo les pregunto una pregunta. En un comprobante fiscal, fíjense, ¿es necesario que tenga el domicilio fiscal? Y si alguien me puede contestar esta pregunta. Ahora les veo muy tristes, ¿qué les pasa ahora? ¿Están tristes? ¿O ya tienen hambre? Ya después de la Hola, 1. buenos días o tardes. ¿Cómo estás, Aurelio? Hola, ¿qué tal? ¿Quién está? ¿De qué Dulce María lado? Barajas. A ver, platícanos, ¿será necesario que el comprobante fiscal tenga el domicilio? Pues creo que por resolución miscelánea ya nos daba la facilidad de que no fuera visible, obviamente en el comprobante, siempre y cuando pusieras el código postal. Ujú. Fíjense, si ustedes revisan el 29, Ujú. pues no habla del domicilio fiscal. O sea, le dan mucha importancia al domicilio para efectos de la relación tributaria que tiene el contribuyente con la autoridad, ¿sí? Pero para efectos de deducibilidad no es un requisito que, que venga impreso el nombre, perdón, la dirección, pero lo que acaba de decir es muy cierto. El código postal no puede faltar, el código postal sí es un requisito que debe de estar expresamente. Entonces, si ustedes le digo, oye, dame tu nombre y tu código postal, ¿ya? Con el Fernando RFC, la comenta, autoridad, sí, perdón, contador. Fernando comenta sí. por medio del chat, dice que no es un dato obligatorio para quien lo recibe, pero sí para quien lo emite. Y también tiene una pregunta. ¿La contabilidad se puede llevar en una sucursal o tiene que ser en la matriz? Bueno, si se tiene que, se tiene que señalar el domicilio, si es un domicilio distinto, se puede llevar. Las sucursales, desde luego, tienen que llevar su contabilidad y después concentrarlo a la casa matriz, que es la que va a ser el consolidado, ¿sí? Entonces, fíjense, para quien emite el comprobante, pues sí, es necesario que lo tenga expreso, pero para quien lo recibe no es no es una obligación. Para quien emite, bien acertadamente, sí es una obligación que se lleve, ¿no? No para quien lo reciba, ¿sí? Bueno, pues muy bien. Como que aunque ya algunos por ahí, comen muy temprano, otros comemos más tarde, pero bueno, siempre, eh, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Bueno, aviso de apertura de establecimiento. Ya vimos
que para el aviso de apertura de establecimiento, de acuerdo aquí a nuestra ficha, me regreso a la... tenemos la ficha de trámite 70, ¿sí? Que el mismo 27 y la fracción 7 nos habla de la apertura de establecimientos, sucursales. En la fracción 9, el cierre de establecimientos con también la ficha de trámite, ¿sí? La 72, 70 y 72, ¿sí? Entonces, aquí están los fundamentos, ¿no? Y el procedimiento, pues también vamos a entrar al portal del SAT, seleccionamos la modalidad de la persona, ya ven que ahora traen persona física o persona moral, nos vamos a la persona de la que igual vamos a hacer el trámite, vamos a trámites de RFC, expandimos, nos va a abrir una serie de ventanas, nos vamos a la actualización del RFC, presentamos apertura de establecimientos como persona física, ¿sí? Damos clic, si entramos como persona física, iniciar e ingresar con el RFC. Llenamos los campos que nos pide y imprimimos nuestro acuse de movimientos de actualización de situación fiscal. ¿Qué documentos vas a obtener? Pues tu aviso de modificación de situación fiscal, donde ahí va a venir la fecha en que se hizo la modificación, y tu acuse de movimientos, ¿no? De situación fiscal. ¿Quieres corroborarlo? No quedaste muy convencido, tienes la duda de si se hizo el trámite, entramos a nuestra constancia de situación fiscal y automáticamente verificamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos cuáles son los fundamentos, el 17D y el 27, el 29 y 32 del reglamento y nuestra resolución miscelánea. Bueno, ¿qué pasa con nuestro domicilio? Nuestro domicilio fiscal es una cosa, ¿sí? Sin en cambio, el buzón tributario, el artículo 17, tiene otros alcances, ¿sí? Entonces, ¿qué alcance tiene el 17? Pues es precisamente que la autoridad, así lo dice textualmente, la autoridad te va a asignar un buzón, ¿sí? Y ese buzón va a ser el canal de comunicación. Bueno, ¿qué va a suceder? Que a través de este buzón, que es el medio de contacto que tiene la autoridad, te va a poder notificar cualquier acto o resolución administrativa que emita la propia autoridad. Incluyendo aquellos actos que puedan ser recurridos, ¿no? Cuando hablamos de recurridos, es, por ejemplo, el recurso de revocación. El recurso de revocación ya se hace a través de buzón tributario, ¿sí? Bueno, también te puede mandar, y son de los mensajes que cuando nos llega al buzón tributario, híjole, pues no sabemos qué viene en el buzón, ¿no? Y a veces viene, pues, que se va a cancelar una factura o te avisa que están por vencer las declaraciones, ¿no? O efectivamente viene un acto administrativo que te notifica la autoridad, ¿sí? También a través del buzón tributario pues, podemos presentar pues, toda esta serie de avisos, ¿no? Solicitudes, el cumplimiento, aclaraciones, ¿sí? O donde también se pueden hacer algunas consultas sobre la situación fiscal. Bueno, ¿qué pasa? El buzón tributario, si bien es cierto que nos dice que se tendrá asignado la autoridad, pues nos dice, oye, ese buzón tributario pues, te lo tengo asignado, lo único que tienes tú que hacer es activarlo, ¿sí?
para que yo conozca a dónde, dime dónde te puedo notificar, dame un correo para que yo te pueda notificar, pero necesito que habilites tu buzón tributario, ¿sí? Es más, algunos trámites, si no tienes habilitado tu buzón tributario, no los puedes llevar a cabo, ¿sí? Para poder llevar a cabo un trámite de cambio de domicilio o aviso, aumento de obligaciones o bajas o cierre de establecimientos, tienes que tener habilitado tu buzón tributario. Entonces, el buzón tributario no es tu domicilio, sino en cambio es un medio en el cual la autoridad te puede notificar, ¿sí? Entonces, una vez que tienes ya habilitado tu buzón tributario, pues deberás consultarlo pues, habitualmente, porque cualquier notificación que te haga la autoridad, vamos a pensar que hoy, 16 de julio, la autoridad te notifica un acto administrativo y dice que va a surtir efectos dentro de los 3 días siguientes en que se revise el aviso, ¿sí? Nuevamente, hoy es viernes. Tengo 3 días para que yo me dé por notificado. La pregunta es, ¿cuándo sería el primer día que ya me di por notificado? A ver, nuevamente les pregunto, no es examen, simplemente que les pregunto, ¿cuándo sería la notificación? ¿A partir de cuándo yo me tendría que dar por notificado? Me dice que dentro de los 3 días siguientes, aquel en que se reciba un aviso. Hoy lo recibí, hoy me notificaron, todavía no me doy cuenta, no he abierto mi buzón. ¿Qué pasa si no lo abro? ¿Cuándo la autoridad considera que yo ya me notifiqué o ya me enteré? ¿Alguno de ustedes quiera participar? ¿No? ¿Tenemos ahí? Pues bueno, tenemos el día inhábil, que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ¿sí? Entonces, debo de consultarlo dentro de los 3 días siguientes. A partir del jueves, la autoridad me dice que ya yo debo de estar enterados. ¿Y qué pasa si me dicen que tenía un plazo de 6 días o de 15, vamos a pensar de 6 días? Pues a partir de ese ya tengo 6 días, ¿sí? Donde ya puede surtir efectos una notificación. Entonces, si yo abrí el jueves el buzón, ¿sí? Al día siguiente surte efectos, ¿sí? Entonces, yo lo abrí el lunes, martes, miércoles. A partir del jueves, ese acto administrativo, ¿sí? El jueves me doy por notificado. Y hasta el viernes es cuando, porque dice que surte al día siguiente la notificación. Entonces, a partir del viernes me empezarían a correr los 6 días de plazo. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno. ¿Qué pasa si el contribuyente no habilita su buzón tributario? ¿Sí? La autoridad está considerando como una afirmativa de que el contribuyente se opone a que le notifiquen, ¿sí? Entonces, si se opone a notificaciones, la autoridad tiene varias formas de notificarlo, ¿no? De acuerdo al 134, tiene otros medios de notificación, que puede ser una notificación personal, una notificación por edictos
o una notificación por estrados. Y fíjense, por estrados, anteriormente la notificación por estrados teníamos 15 días, el plazo se redujo a 6 días. Vamos a pensar que afuera de la administración tributaria ponen, le estoy notificando a fulano de tal porque no sé dónde encontrar. A lo mejor la autoridad sí te dice, sí sabe porque tiene tu domicilio fiscal, pero dice, pues no, pues me la puso difícil, no me dio su buzón tributario. Le notifico por estrados, porque está dentro de mis facultades conforme al artículo 134. ¿Sí? Y la autoridad se le ocurre notificarme por estrados. ¿Sí? Porque no voy a gastar a lo mejor en edictos, ¿no? En edictos es porque realmente no sé dónde te puede encontrar. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es muy importante tener habilitado el buzón tributario. Bueno. Ahora sí vamos a la parte, pues a la parte fea, ¿no? ¿Qué pasa si la autoridad o las sanciones que hay? Tenemos una Sí, pregunta. Dice, hay que dar sí. de altas como sucursal el lugar en donde atendemos a nuestra población, aunque ahí no hay movimiento de dinero, es decir, las cuotas, gastos y en general, todo lo administrativo se lleva a cabo en un lugar distinto. Vamos a pensar que tengo la parte administrativa donde llevo a cabo mi relación de, debo de entender como sucursal, ¿sí? O establecimiento permanente donde llevo a cabo actividades empresariales, ¿sí? Ahí estoy hablando de una sucursal, ¿sí? Pero vamos a pensar que yo tengo mi domicilio y aparte tengo un comedor, ¿sí? Tengo una residencia donde atendemos a los abuelos o a los niños, o no sé. Bueno, debo de considerar yo como establecimiento permanente o sucursales donde llevo yo a cabo actividades empresariales. Si yo me voy a la definición de lo que es una actividad empresarial, es donde yo llevo actividades de comercio, de servicio, de agricultura o de todas las del sector primario, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren yo no le veo ningún problema que si yo tengo un comedor donde presto servicio, yo lo pongo como un establecimiento o una sucursal, ¿sí? Pero no necesariamente tenga esa obligación porque a lo mejor ahí no llevo actos de comercio. Si vamos a pensar que si yo tengo un establecimiento o una bodega, pues la bodega la voy a registrar como sucursal. Si quiero ser muy ortodoxo, así muy papista, como se dice, pues sí, tendría yo que evaluar si la debo registrar, ¿no? Pero tendría que evaluarse cada situación en particular. Aquí desconozco cuál será la situación en particular. Si nos quieren exponer el caso, cuál es la situación en particular para que yo dé de alta esa sucursal o ese establecimiento, ¿sí? Porque puede ser un establecimiento, a lo mejor pues, se me ocurre donde tenga que atender adicciones y mi administración esté en un lugar distinto. Pues yo ese establecimiento sí lo daría como un establecimiento donde presto un servicio, ¿no? De atención o para asesoría o cursos o no sé, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O si quieren exponerla, el caso específico también lo podemos ver, ¿no? Bueno, pues vámonos con las sanciones que contempla el código. ¿Tenemos preguntas por ahí? No, contador, ya no tenemos preguntas. El nombre de todos los... A ver, si quieres abrir tu micrófono o no hay preguntas.
Fernando Cantador, ya no tenemos ninguna pregunta. Ah, ok. Bueno, pues vámonos a las sanciones. Hay sanciones, fíjense, de acuerdo al artículo 41 del Código, en el caso de que las personas incumplan en la presentación de declaraciones o avisos, ¿sí? De cualquier documento, ¿sí? Se va a imponer una multa, ¿sí? Y requerir hasta en 3 ocasiones. De acuerdo a la Constitución, nos dice que a nadie se le puede sancionar o culpar por el mismo delito. Entonces, pues esto es una cuestión de ilegalidad. Sin en cambio, pues la autoridad, pues, dentro de su esquema de potestativo, de imponer sanciones, pues lo puede llevar a cabo, ¿no? Que sabemos que es ilegal. Nada más sería por única vez, ¿no? Pero, si no presentas un cambio de domicilio, pues hay una multa, ¿no? Bueno. Y fíjense las multas que van. En el caso de una persona física que no presente su cambio de domicilio, la multa va de 1,400 a 2,800. De una persona moral, bueno, de una persona moral de 4,000 a 10,410, ¿sí? O que señalemos un lugar distinto. Oye, pues el señalar un lugar distinto, estas son las multas, ¿no? O sea, pues no son nada baratas tampoco, ¿no? Pero lo más trascendental es lo que nos dice el artículo 17 bis, ¿sí? Que si la autoridad no te localiza o desapareces o desocupas tu domicilio o lo ignora, ¿sí? Dentro de sus facultades de comprobación, según el artículo 17, dice, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se deje sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los sellos cuando detecten que el contribuyente no fue localizado, desapareció o desocupó su domicilio. Entonces, fíjense, puede llevar hasta la restricción temporal o cancelación de los sellos digitales si no te encuentra, ¿sí? O que señalaste un domicilio distinto. Se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Y que vamos a entender en qué casos se entiende que el contribuyente desaparece. Cuando la autoridad acude en 3 ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no puede llevar a cabo o practicar la diligencia. Es aquellos contribuyentes no localizados, ¿sí? Contribuyentes no localizados que están en la base de datos del SAT se consideran que ya están en un delito de defraudación fiscal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Como que este artículo 110 da frío, ¿no? De ahí la importancia Y lo único quiero, pues, terminar y que hagamos alguna plática sobre algunas situaciones de esta jurisprudencia que tiene que ver precisamente con el artículo que les acabo de señalar, conforme al artículo 10 del código, ¿no? Cuando se señala un lugar distinto. El criterio que tiene el órgano ya
jurisdiccional en la verificación de un domicilio en el que no se encuentra el representante legal es insuficiente para concluir que el domicilio incumple con los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Bueno, este es un caso en el que a un contribuyente, ¿sí?, le fueron a notificar en su domicilio donde lleva a cabo sus actividades, pero no encontraron al representante legal, ¿sí? Entonces, al no encontrar al representante legal, el notificador consideró que no estaba localizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el pronunciamiento? ¿Sí? Que dice que no es una parte concluyente, perdón, y que resulta ilegal que la autoridad determinara que el domicilio señalado por una persona moral como fiscal no cumplía con los requisitos que establece el código para ser considerado como tal, al no haber estado el representante legal al momento de la verificación, sino que se encontraba en un domicilio diverso. Al momento, sino que se encontraba en un domicilio diverso. Entonces la sala determina que si la legislación fiscal no contempla obligaciones en torno a la forma en que se pueda llevar a cabo la dirección y administración interna de los contribuyentes, no puede concluir que por este hecho, al no encontrar al representante legal al momento de esa verificación, debe desconocer el domicilio fiscal de un contribuyente, máximo que en el domicilio revisado se pueden encontrar los elementos suficientes que demuestran que en ese lugar se encontraba la contabilidad de la empresa de acuerdo al artículo 28 del multicitado código, ¿no? La documentación comprobatoria que integra la contabilidad debe estar disponible en el domicilio fiscal de los pagadores de los impuestos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Les comento esta situación porque el procedimiento que se señalaba al momento de hacer la verificación de las famosas empresas de los CEDOS, los factureros, la autoridad llegaba y decía, oye, pues vengo a hacer una verificación del domicilio. Les voy a comentar algo que me pasó hace 2, 3 años. Estaba llenando mi declaración anual y de repente observo que hay un CFDI por unos salarios que yo no había recibido. Dije, pues es muy raro, yo no, asimilados por 3,000 pesos y que era el empleado 6,500, ¿no? Y dije, pues esta empresa ni la conozco, ni tengo relación de trabajo. Entro a la página del SAT para ver si había algún dato, no encuentro. Voy al domicilio que se señala en la factura, y resulta que lo googleo, lo ubico geográficamente y veo que es una casita que está en una milpa, ¿sí? En una milpa ahí, con los vidrios rotos, así como abandonada. Y digo, no, pues esta factura pues ni es. Hago mi denuncia a través del portal del SAT, nunca me contestaron, nunca supe qué pasó y desconocí ese comprobante fiscal, lo desconocí y no lo incluí dentro de mi declaración y mandé la aclaración. Nunca recibí una respuesta, pero evidentemente pues era una empresa que pues tenía, yo creo que por asimilados a 6,000 empleados, ¿sí? Y pues dicen, pues un gasto de 3,000 pesos, pues no pinta mucho, pero multiplícalo por 6,000, pues, de una empresa que estaba en Veracruz o no sé dónde.
porque es lo que me arrojó el Google. Entonces, ¿qué pasó con todas estas empresas facturadas? Cuando empezó la cancelación de sellos digitales, a diestra y siniestra la autoridad canceló muchos sellos, ¿sí? A un contribuyente, un cliente le llega una verificación de domicilio y dicen que ahí no es su domicilio y le restringe los sellos. Pues llevó un periodo más o menos como de 40 días arreglar esta situación. Pero fíjense la trascendencia que tiene, pues no puedes facturar, caes en delito de defraudación fiscal, una multa, entonces sí es trascendental esta parte, ¿no? No sé si tengamos algunas preguntas o alguna situación. En el chat O no algo de tenemos interés general. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Si alguien quisiera comentar algo o hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Para que entremos a las conclusiones. No hay comentarios ni preguntas, contador. Bueno, pues como conclusiones finales, hoy en día que un contribuyente no tenga su domicilio, no esté localizado o tenga un domicilio distinto, pues puede traer consecuencias pues muy graves, ¿no? Desde la cancelación de los certificados de sellos digitales o la restricción temporal, y pues esto pues va a ocasionar que la entidad vaya a tener pérdidas económicas o no pueda facturar, ¿sí? O peor aún, que va a deparar en la actualización o lo van a configurar como no localizado y ubicarlo dentro de los contribuyentes que están en el 69B, ¿sí? Fíjense, los del 69 son los que presumiblemente son empresas que emiten comprobantes fiscales, pero hagan de cuenta que esta es la lista negra y el contribuyente puede desvirtuar los hechos para que no esté en esa lista negra, ¿no? Porque presumiblemente es facturero, pero tiene un plazo para desvirtuar de que no es facturero, ¿no? Que no emite ese tipo de comprobantes. Pero el 69B, unos son el 69B son los ya confesos, ¿sí? Los que invariablemente emiten comprobantes fiscales o emitieron comprobantes fiscales, que ya se les canceló el sello, ¿sí? Que efectivamente llevaron a cabo operaciones simuladas, ¿sí? Esto de la publicación de la lista negra es como decir, mira, estos son los malos, ¿no? Es como el buró de crédito. Con estos no hagas relación de negocios, ¿sí? Puede ser empresas que efectivamente, pues, hay contribuyentes que sí llevaran a cabo operaciones lícitas igual, pero vamos a pensar que esta empresa además llevó a cabo otro tipo de operaciones, ¿no? Entonces, lo delicado de llevar a cabo este tipo de operaciones hoy en día, ¿no? La otra variable es que caigamos en los supuestos de delitos de defraudación fiscal, ¿sí? Y acuérdense, el no estar localizado, la infracción y la sanción es de 3 meses a 3 años de prisión por la presunción del delito de defraudación fiscal. No te localicé, ¿sí?
te huiste sin decirme a dónde. Presumo yo que eres un delincuente, ¿no? Prófugo. ¿Sí? Fíjense, ya un asesino, un violador o un delincuente, pues sus derechos humanos lo protegen a un simple cambio de domicilio. ¿Sí? Y como ustedes ven, realmente el trámite es muy sencillo. El trámite nos va a llevar media hora. ¿Sí? Hacer ese trámite a través del portal, tener nuestras firmas. ¿Sí? Ojo, no hay que dejar que nuestras firmas se venzan. ¿Sí? Hoy en día renovarlas es un martirio, ¿no? Un calvario tenerlos. Y la peor de las, o la menor, pues es una multa, ¿no? Que puede ir hasta los 4,500 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que atender estas recomendaciones que les hago, ¿no? No sé si por ahí tengamos algunas más preguntas. Vamos a abrirlos. Pues por mi parte, no sé cómo dejar de compartir aquí. Tenemos algunas. No Sí, aquí tenemos... tenemos una pregunta. Sí, vamos a abrir la sesión de preguntas. Sí. Sí, adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono. Aquí en el chat veo alguna. Vamos a abrir nuestro chat. Bueno, ya vimos la pregunta de la contabilidad. Si se puede llevar en una sucursal o en una matriz. Sí, el domicilio. Aquí tenemos un centro de rehabilitación de adicciones. ¿Sí? En este domicilio se brinda la atención a los usuarios que están en tratamiento por internamiento. Sin embargo, la administración, compras, gastos de ingresos se lleva a cabo en un lugar distinto. Sí, el domicilio de la institución tiene su domicilio fiscal donde se notifica, pero en el caso del centro de rehabilitación, pues tiene que cubrir algunos requisitos más que más que del domicilio fiscal, que va a ser necesario no es como el centro de rehabilitación, pues tiene que tener un uso, ¿sí? Un uso y que está sujeto a ciertos lineamientos por parte de la delegación como establecimiento. Entonces, sí tenemos que tener una apertura del establecimiento, ¿sí? Para efectos de la delegación o de la alcaldía que corresponde, tenemos que tener una apertura de establecimiento. Entonces, en mi opinión, sí considero que tenemos que hacer la apertura del establecimiento para efectos fiscales, ¿no? Y desde luego, para efectos legales, tenemos que tener un domicilio donde se llevan a cabo este tipo de actividades. ¿Sí? Considero que sí es necesario. Y sobre todo, pues a veces tenemos que tener nuestro programa de protección civil, ¿sí? Nuestro uso de suelo. A veces en algunas situaciones, pues pareciera que viéramos en la clandestinidad, ¿sí? Porque sabemos que a veces los trámites burocráticos pues, resultan ser una pesadilla, ¿no? Y batallamos muchos para obtener un uso de suelo, obtener
el aviso de operación, ¿sí? Inclusive el uso de, ¿cómo se le llaman? Bueno, con el uso de suelo, pues es a veces muy complicado tener el uso, ¿no? Para lo cual se va a utilizar el establecimiento, ¿no? El programa de protección civil, ¿sí? También es complicado, ¿no? ¿Tenemos alguna más preguntas por ahí? ¿Sí? Y vivimos una paradójica, como que vivimos un México al revés, ¿no? Los que tratamos de hacer o tener todas nuestras documentación en regla, toda los programas, se nos complica que a veces estar casi como en la clandestinidad, ¿no? Y por eso a veces los trámites burocráticos se vuelven complicados, ¿no? Y cae en determinados vicios que no debería de ser, ¿no? Pero bueno, yo les sugiero que en la medida en que podamos tener las mejores documentación, los soportes, las evidencias, los trámites, toda la parte de la gestión, pues podemos estar más tranquilos, ¿no? Pues bueno, pues por mi parte es todo. No sé si tenemos algunos mayores comentarios. Y para mí siempre es un gusto estar con ustedes, con esta labor tan bonita, tan loable que hace cada institución. Y pues que a veces pues hace lo que el gobierno no puede, ¿no? O está fuera de su alcance. Y pues que hace mucha falta, ¿no? Este tipo de instituciones. ¿Sí? Yo los felicito por esa bonita labor que realizan y gracias por la invitación a la Junta de Asistencia Privada y pues a la institución que represento, que es la Escuela Superior de Comercio de Administración y al Instituto Politécnico Nacional. Pues pues por mi parte es todo. Yo les deseo que tengan una bonita tarde. Gracias, contador. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Y si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bueno, la Junta de Asistencia Privada le otorga el presente agradecimiento al contador Aurelio Salas Márquez por su participación en la sesión de formación y desarrollo. ¿Cómo registro mi domicilio fiscal ante el SAT? Firma Sergio Gómez Sainz, jefe del Departamento de Desarrollo de Capacitación, el 16 de junio del 2020. Contador, este agradecimiento también se lo vamos a hacer llegar a su correo. Y como siempre, muchas gracias por compartirnos tanta información que es tan útil para las instituciones. Bueno, pues que tengan bonita tarde y pásenla lo mejor que puedan. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En el chat les voy a poner la liga pues, para que nos hagan favor de contestar el cuestionario de satisfacción. Ahí lo tienen para que lo tengan ahí a la mano. Es un requisito importante para su constancia. Bueno, sin más, que tengan buena tarde.